Buenas tardes, ¿me escuchan? Buenas tardes, profe. Muy bien, me escuchan, buenísimo, buenísimo, buenísimo. Vamos acá estoy, ¿cómo están? ¿Se me ve? Sí, se me ve, ¿cómo andan todos, todas? ¿Qué tal la clase anterior? Estuve viendo que hay 37 que están hecho la actividad número 2, muy bien, felicitaciones. Eh, Todo bien, profe. bueno, eh, Hola, buenas tardes. buenas tardes, ¿cómo va? Estoy viendo, Bien, bien. bueno, me alegro. ¿Y cómo estamos? Hola, profe. ¿Cómo estamos con el desarrollo de la semana, de la clase pasada? ¿Estamos bien o estamos mal? No pude hacer ninguno todavía, ¿Por qué, Daniel? porque la verdad que no tuve tiempo. Ahora recién ayer pude ver las dos clases por YouTube, que la otra vez fue la mitad, tuve millones de cosas para hacer, la verdad que no pude. Y ayer, recién hoy, pude ver, ayer vi las dos clases que me faltaban, y recién hoy retomo y ya para la noche tengo pensado hacer la actividad. Muy bien. Ya para Cualquier, cerrar, ya para cerrar ese tema, ¿viste? Para el tema este de ahora. bueno, cualquier duda que tengan, me mandan un mail. No hay Dale, problema. dale, profe, gracias. De nada. Está buena la música que está escuchando. Yo por suerte me saqué un 9,75 en el primer intento, profe. Muy bien, Alexi. Felicitaciones. Porque fue fácil, porque lo hizo a conciencia, porque, ¿por qué? Porque voy tomando apuntes de todas las clases, un poquito de cada cosa. Y porque te gusta. Sí, está bueno. Bueno. eh, bueno. Hoy vamos como les puse ahí en la, vamos a empezar, vamos a compartir, como les puse en, en la diapositiva, hoy vamos a ver excepciones y métodos, ¿tá? Es 1 hora y media, es un poquito corto para ver esto, pero de ahora en más, hora y media que tengamos, vamos a ver dos temas por lo menos, y bueno, después ustedes tienen que repasarlo, ¿no? No, no dejen no esperen que sigamos profundizando, porque si no, no vamos a poder ver otros temas. ¿Sí? ¿Quién levantó la mano? Que no alcancé a ver el nombre. Muy bien, Will. Está bien. Acá estoy leyendo. Está bien. Cuando yo pongo el chat, ¿ustedes ven el chat? ¿Se comparten la pantalla o no? ¿O ven? No se comparte nada, profe. Ah, bueno, perfecto. Gracias. No, era para que sepan que estoy viendo el chat y por ahí estoy leyendo. No, solo salta cuando alguien escribe, salta en la pantalla y nada más. Está bien. Muy bien. Bueno, eh, la idea es ver excepciones, el teórico, ver una parte práctica de excepciones, cómo se utiliza, y lo que es métodos. Para el lunes ya empezar con programación orientada a objeto. Así que ya empezamos con programación orientada a objeto, es bastante, no digo difícil, pero sí un poquito compleja la programación orientada a objeto, entender el concepto de programación orientada a objeto. Pero bueno, lo vamos a dejar para el lunes cuando ya venimos todo el fin de semana descansados. Hoy vamos a ver eh, excepciones o el objeto exception o la clase exception, que nos sirve para manipular errores. ¿Tá? Eh,
Siempre que hay una excepción es porque hubo una situación que no es la correcta, una situación anómala, como dice ahí. El programa va a ejecutar algo y no le gustó cómo se ejecutó eso. O por ejemplo va a tomar un valor y no le gustó que ese valor sea un doble o, pasado a una variable entera. Entonces, ¿qué es lo que pasaba cuando teníamos una excepción? Y aparecían cosas como esta. ¿Tá? Se nos cortaba el programa, nos aparecía todo eso. E imagínense que soy un usuario que le he comprado un programa a ustedes y a mí me aparece cuando metí una P en vez de un número de factura, en vez de un integer o un entero, me aparece todo eso. ¿Yo voy a estar conforme o no? Y obviamente que no. Entonces, la idea es atrapar todo este tipo de anomalías que se producen, llamadas excepciones, y manejar esas anomalías de acuerdo a un objeto exception, o sea, la posibilidad que nos da Java en este caso, con un objeto exception, y poder decir, bueno, no, acá tiene que entrar un número entero, no, acá tiene que entrar un número doble, no, acá tiene que entrar un booleano, o sea, o cuando vimos que la matriz se terminaba, las filas vacías y ya no teníamos dónde meter y se producía también un error. Bueno, todo tipo de error que largue esto, ustedes lo tienen que manejar. Hay muchos errores que nosotros lo podemos eh, manejar o tomar a ese error o controlar a ese error a través de código en tiempo de diseño que se llama. Cuando yo estoy diseñando, estoy codificando, estoy metiendo código en mi proyecto, eso se llama en tiempo de diseño. O sea, yo hago todo el código posible para controlar esos errores. Eso se llama en tiempo de diseño. Ahora, el problema son los errores que se ejecutan en tiempo de ejecución, que muchos no los vamos a ver ahora eso. Pero en tiempo de ejecución sería cuando yo ya estoy ejecutando el proyecto, lo estoy utilizando y se produce un error. ¿Está? Eso es en tiempo de ejecución, tenemos que ver cómo controlar errores o anomalías en tiempo de ejecución. Bueno, las excepciones son esto. O sea, entra un doble y esperaba un entero. Se me terminó la matriz y el índice quedó fuera de la cantidad de posiciones que tenía la matriz, se me genera un error. Entonces hay muchos tipos de errores. ¿Está? Bueno, acá tenemos más. Por ejemplo, errores, no hay memoria disponible para asignar, acceso a un elemento de un array fuera de rango, que es lo que le acabo de decir yo, leer por teclado un dato de un distinto tipo al esperado, o sea, la variable es del tipo entera y yo le estoy pasando un doble, error al abrir un archivo, yo voy a buscar un archivo y no lo encuentro, división por cero también es otro tipo de error, problemas de hardware. Sí, hay muchos tipos de errores que me pueden dar lo que vimos en la diapositiva anterior, todo ese jeroglífico que me dice acá te equivocaste y te larga todo un testamento de por qué te equivocaste, ¿no? Entonces hay que acostumbrarse a manejar este tipo de información para saber cómo controlar el error. Por ejemplo, acá, para que vayan viendo, la excepción se produjo en el método main, o sea, el método principal, y fue del tipo input mismatch exception, ¿está? Que ese error está dentro de java.util. ¿Qué más estaba dentro de java.util? Scanner, ¿se acuerdan? Bueno, para que vayan referenciando dónde están las librerías. Bueno, ¿qué pasa si la excepción no se trata? El manejador de excepciones que tiene nuestro IDE va a realizar o puede realizar
lo siguiente. Muestra una descripción de la excepción, muestra la traza de la pila de llamadas, que es todo lo que acabamos de ver en la diapositiva anterior, y provoca el final del programa. Algo feo para el usuario, pero lo tiene que provocar porque ya no puede, o sea, el desarrollador no le dijo qué hacer cuando se produce esa excepción. Así que lo tiene que cortar, ¿está? Y acá hay algunos ejemplos que provocan excepción. Por ejemplo, yo acá en este ejemplo estoy dividiendo por 0, 4 dividido 0, y me va a tirar un error que se denomina o lo toma como arithmetic exception. ¿Está? Entonces, es bueno ir aprendiendo cuáles son los errores para después poder controlarlos. Si bien hay algo general para controlar todo de una sola vez, entonces acá tenemos el arithmetic exception. Fíjense que hay que tener en cuenta las mayúsculas y minúsculas cuando ustedes escriben objetos, una ruta de objetos en lo que es Java, ¿no? Hay algunos IDEs que tienen incorporado para ponerles bien las mayúsculas y minúsculas, otros no. Así que bueno, en este caso en el NetBeans tenemos que nosotros tener en cuenta mayúsculas y minúsculas. Otro tipo de excepción que suele haber es la Array Index Out of Bound Exception. Ni más ni menos cuando yo le estoy pasando un índice a un array y ese índice está fuera de rango. Entonces ahí se produce otra excepción. Por ejemplo, acá tiene 5 posiciones, es de 0 a 4, y yo le paso el índice 5 y obviamente me va a dar error. ¿Está? Muy bien. Hasta ahora no controlamos nada, simplemente estamos vimos qué es lo que es una excepción y cómo son algunos ejemplos en Java, de código en Java, que pueden provocar una excepción, ¿no? Acá tenemos otro. Se esperaba un entero, que es el input mismatch exception. Entonces, se produce un error y me tira todo lo que dijimos que tira, todo ese testamento donde dice se produjo tal error en tal método. Y bueno, y viene de tal librería y podrían haber usado esto, podrían haber usado esto otro. Y un montón de cositas. Bueno, esos son lo que tiene que ver con ejemplos de posibles errores que pueden haber. Se habrán imaginado que en nuestro código de facturación tenemos la posibilidad de tener varios errores de esto, ¿no? Es más, yo algunos los he provocado para que ustedes vayan viendo que se producen errores, que no todo es tan color de rosa como cuando entramos tipeamos datos de entrada y todo eso, ¿no? Bueno, ¿qué ocurre cuando se produce una excepción? Ahí, como primer paso, dice que la máquina virtual o la JVM crea un objeto exception, que en castellano es excepción, y lo ejecuta. ¿Tá? Este objeto exception, que ya vamos a ver cómo lo manejamos, contiene información sobre el error. Toda esa información que vimos recién en la diapositiva la contiene ese objeto. Ya vamos a ver cómo lo capturamos al objeto. O sea que si yo tengo algo que dicen que es un objeto, que no sabemos lo que es un objeto, pero ese algo es algo que contiene toda información sobre el error. Es decir, que el programador o el desarrollador lo puede utilizar a esa información. Entonces, ya vamos a ver cómo capturamos ese objeto de excepción. Se detiene obviamente la ejecución normal del programa, no sigue el programa. El sistema busca en el método donde se ha producido la excepción un manejador de excepciones, es decir, si el programador
creó el manejador de excepciones para capturar ese objeto y empezar a tratar lo que es el error, ¿no? Si el método no contiene, es decir, como venimos haciendo nosotros, no estamos contemplando los errores, no estamos manejando las excepciones, se busca en el método que llamó a este y así sucesivamente en toda la pila de llamadas. Nosotros después, como segundo tema, hoy vemos métodos. Pero ¿qué me está diciendo acá? Si un método llama a otro método y en el otro método, que sería como el hijo, se produce el error y yo no lo tengo controlado, automáticamente la máquina virtual busca en el método que llamó al método donde se produjo el error y ve si se controla de ahí. Y si no, bueno, se termina el programa. Si se encuentra un manejador apropiado, se le pasa la excepción, o sea, el objeto exception. Y ahí ya puedo, obviamente, la máquina virtual manipular de acuerdo a lo que puso el desarrollador. Un manejador de excepciones es apropiado si el tipo de objeto exception lanzado es compatible al tipo que puede manejar. Ya vamos a ver que hay una estructura jerárquica de objetos exception para manejar errores, que si yo hubo una división por cero y yo no puse el error que maneja esa división por cero, obviamente voy a tener un pequeño problema. Acá tengo la división por cero. ¿Cuál es el error que maneja la división por cero? Arithmetic exception. Si yo no puse ese y puse array index out of no exception, o sea, yo estoy controlando los índices del array, no me va a dar bolilla en el otro error, ¿no? Entonces, lo que quiere decir ahí en el punto 5 es que busca el tipo de objeto exception y se fija si es compatible, si el desarrollador creó un manejo de error compatible al que se produjo. Si no se encuentra un manejador adecuado en la máquina virtual, muestra el error y acaba el programa. Todo eso pasa cuando teníamos errores nosotros en lo que veníamos programando y se cortaba todo. Entonces, hasta ahora estamos en una situación donde se produce un error, se genera un objeto de exception y lo tengo que controlar yo de alguna forma. Hay una jerarquía de excepciones, todas vienen de la clase throwable. ¿Tá? Esa clase throwable es un objeto. Recuerden que el lunes empezamos a ver todo lo que es objeto, pero fíjense que hay algo que se llama object en Java, que es un objeto general, y que la mayoría de algunos otros objetos generales heredan de esta categoría, de este object, y bueno, y es throwable, así se llama. Y el throwable hereda error o exception. ¿Tá? El error veremos qué pasa y el exception es el que más vamos a utilizar. Entonces esto es una jerarquía muy general que manejan las excepciones. Por ahora mírenla, véanla, memoricen los nombres y después la usaremos de alguna forma. Acá tenemos la jerarquía más detallada. Yo tengo el objeto throwable, tengo el error, el exception, y eso es lo que a mí me interesa. Voy a ampliar un poquito la pantalla. Bueno, no me lo toma. Bueno, a mí lo que me interesa es el exception, ¿tá? Que tiene 4 opciones: input, output, exception, class not found exception, cloud not support exception y el runtime exception, que lo puse con una línea así porque no me entraba, y tiene todas las opciones de
errores que veníamos viendo. El arithmetic exception, el class cast exception, bla, bla, bla. El index out of bound exception. ¿Qué más tenemos? Tenemos el input mismatch exception. Bueno, y de entrada y salida, que volviendo acá, estamos acá, tenemos el fin de archivo exception, end of file, EOF exception. Archivo no encontrado. Y bueno, y algunas otras opciones más. Esta es la estructura que ustedes, no digo que se tienen que memorizar, pero tienen que saber que existe. ¿Tá? O sea, que todas estas opciones de errores para manipular errores vienen del objeto exception, que a su vez exception viene de este, que es el throwable, ¿no? Esta es una jerarquía de excepciones que maneja Java. Muy bien. ¿Y cómo trato esos errores, esas excepciones? Yo como desarrollador, ¿qué tengo? ¿Qué herramientas me da Java para, aparte de esa estructura, de esa jerarquía, qué herramienta me da Java para poder manejar las excepciones? Y bueno, me da bloques. Bloques try, catch y el finally. ¿Tá? Yo utilizando esas sentencias, esos comandos que van de la mano, try, catch van de la mano, ¿tá? Finally puede que no esté, es opcional, pero try, catch van de la mano. Y yo como desarrollador tengo que empezar a usarlos. Aprender a usarlos no es tan difícil, ¿tá? Ahora lo vamos a hacer enseguida. Como paso 1 se intenta try ejecutar un bloque de código, o sea, yo pongo try y en el medio, entre cerrado entre llaves, voy a poner un bloque de código. Como todo en Java, entre llaves va un bloque de código. Ese bloque de código yo lo que quiero hacer es controlar las excepciones o los errores que haya. Si se produce una circunstancia excepcional, se va a lanzar un throw, que es una excepción. En caso contrario, el programa sigue su curso normal. Si se lanza una excepción, un throw, la ejecución del programa es desviada al manejador de excepciones. Y ahí es donde está quien maneja realmente las excepciones, donde yo tengo que desarrollar todo lo que es el manejo de errores. Y ese es el catch. ¿Tá? Y ahí voy a decidir yo qué hago con ese error que se produjo en un bloque de código, ¿tá? En una determinada instrucción. Entonces, los bloques que manejamos son el try, el catch y el finally. El finally es opcional, después lo vamos a ver, no los quiero complicar mucho. Por ahora, veamos try y catch. Esta es la sintaxis, así son como ustedes tienen que desarrollarlos. Fíjense, el try va arriba, abrimos llave, cerramos llave y acaban todas las instrucciones que nosotros queremos tener en el bloque de código. ¿Tá? Si una excepción se produce ahí, automáticamente, como dijimos recién, la máquina virtual lo toma y va a buscar si está programado cómo manejar esa excepción. ¿Tá? Bueno, ¿y qué aparece después? El catch. El catch me dice el tipo de excepción, siempre esa variable es la que toma toda la información de la excepción, así que esto va siempre. El tipo de excepción, la variable E, y acá digo qué voy a hacer para manejar el error que hubo acá. Después puede haber otro bloque de catch y otro, y otro, y otro, dependiendo si yo quiero cada error tratarlo de forma particular o utilizo un solo catch para tratar todos los errores de la misma manera. Después del catch va a venir el final, que si lo pongo siempre se ejecutan acá las instrucciones. O sea, acá hubo un error,
pasó por el catch y sigue con el finally. Esto es opcional. ¿Tá? Si ustedes quieren, abrieron alguna conexión acá arriba, esa conexión generó un error, saltó acá, la manejan, la manipulan y después la cierran acá abajo. Eso lo pueden hacer sin ningún problema. Pero siempre va a pasar, viene por el try. Y si no hay ningún error, también pasa por el finally. O sea, el finally se ejecuta siempre. Por eso hay que manejarlo con cuidado. Es opcional, ¿no? Yo, por lo general, uso el try y el catch, nada más. Bueno, hasta acá, ¿cómo vamos con el manejo de excepciones? ¿Se entendió o no? Se entiende, profe, pero no sabría cómo llevarlo en código. Se entiende, pero capaz que a la hora de verlo en el código se entiende mejor. ¿Y qué es lo difícil de un código? Nada. Imagínense que todo el código que hemos hecho de facturación está acá adentro y ustedes ponen el try acá, abren una llave, acá va todo el código, todas las opciones y acá lo cierran. Después sigue el catch con el exception, que ya vamos a ver la palabra reservada que utiliza. Abren la llave y la cierran y ahí manejan las instrucciones y se acabó. Eso es lo más difícil que hay. Ahora veámoslo en el código. Así de Profe, difícil. Sí, ¿qué tal? ¿Cómo le va? A mí en el Visual, cuando ni bien creo, empiezo a crear el programa, tengo el public static void, main string args, y después me pone throws exception. Y de sí. ahí tengo todo ya el código que yo fui haciendo. Al principio yo lo borré, eso porque no me acordaba qué era, no me aparecía antes. Pero no me dejaba desarrollar bien el código. Y lo dejé como está, así. Y así hice todo el ejercicio. Con el ¿Es throw es lo exception. mismo? Claro, pero Tengo- aparece ya ahí arriba. Sí, es otra forma. Aparece acá arriba. Aparece ahí Claro, y es otra forma de claro, manejar los errores. Pero esta es la más fácil. claro. Aparece ahí, pero ya aparece solo. Cuando yo Sí. lo pongo la clase y el public lo dejo que se cree solo y me lo pone directamente. Ujú. Y bueno, tenés que googlear y averiguar por qué ahí te lo pone y en el NetBeans no lo pone. Ah, ok, El NetBeans no nos pone el throw exception. claro. ¿Está? Ahí, profe, me pasa que me lo pone ahí cuando coloco el escáner. O sea, no sé tampoco. Me encierra la palabra escáner, o sea, toda la parte de escáner y me pone el try. Puede Eso ser. también, no. Habría que No. verlo. Lo más Eso solo me común es pasa en el esto. visual igual. Ah, está bien. Ya lo vamos a probar en el viso. Si no es esta clase, la otra. Lo más común es esto. Esto es una sintaxis común de cómo ustedes pueden manejar un try. Siempre lo que queda fuera del try y del catch no se controlan las excepciones. ¿Está? Así que, si ustedes quieren controlar una excepción, obviamente, fíjense acá, el try lo pusimos dentro del do. Hay un do while. Ustedes piensan de que a lo mejor, o el que generó este código, piensa de que acá no va a haber errores antes del do y después del while. Lo hizo adentro. Generó el try, abrió la llave, puso un bloque de código y el desarrollador tiene que saber o tiene que intuir o le tienen que pasar qué posibles errores puede haber en ese bloque de código. En base a eso, yo después, cuando voy a capturar con el catch los errores, manejo el error, como les dije recién, de forma particular o de forma general. En este caso, en este ejemplo, lo tenemos de forma particular. ¿Por qué? Porque el input mismatch exception genera captura, perdón, el error de que a esta variable, que es del tipo entero, la n, le hayan pasado un strip o un doble.
¿Está? Entonces captura el error y pone, debe introducir un número entero y fíjense cómo E, que es una variable, un objeto que toma este tipo de error, con el toString, todo esto lo vamos a empezar a ver en la clase que viene, me pone ahí una string o me muestra una string por consola que tiene que ver, concierne al error, ¿no? Bueno, es esto. El código puede ser, el bloque de código puede tener 100 líneas, puede tener 2 líneas o puede tener 1000 líneas. Todo depende de lo que estén desarrollando ustedes. ¿Está? Pero este es la sintaxis. Try, hablo llave, cierro llave, después viene el catch, pongo el objeto que yo quiero que atrape el error, abro llave, cierro llave. Y dentro de esa abrir y cerrar de llave, manejo el error como yo quiera. ¿Está? Puedo poner una variable en 0, puedo seguir a la siguiente línea. Esto significa netline que sigue a la siguiente línea. O sea que se produjo el error ahí. Next sigue a la siguiente línea. La variable n es 0. Y acá pongo el mensaje, pero después cuando salga va a poner número introducido también. N queda como 0. Bueno, esto es excepciones. Vamos a ver cómo lo manejamos. ¿Está? La idea es manejarlos. Estoy acá. Muy bien. Este es el proyecto que estábamos haciendo en la clase pasada. Teníamos el menú. Decíamos que mientras sea distinto de 8, que haga o que itere. ¿Ah? Bueno, la idea es, lo ejecutamos. La idea es generar un error, que obviamente ahora si yo le pongo la letra P al número de factura, está esperando un entero, me va a generar un error. ¿Está? Y bueno, si leemos el error, nos va a decir que en el método main se produjo un error del tipo input mismatch exception. ¿Está? Entonces, ¿cuál es la forma más fácil que vamos a tener nosotros de controlar esto? Y bueno, dijimos que con un try y un catch. ¿Está? Lo vamos a meter acá, por ahora. Yo pongo try. Pongo un try. Muy bien. ¿Qué pasa con esta llave? Esto acá tengo que tener cuidado. La voy a cortar. Control X. Y me voy a ir a donde termina la última llave después del menú. Lo voy a marear un poco. Acá está. Ahí termina. Después del menú. Yo quiero que me controle todo eso. ¿Está? Muy bien. Después de eso dijimos que venía el catch. Abrimos llave. Cerramos llave. Pero acá va, entre paréntesis, dijimos que tenemos que poner el objeto que me va a atrapar la excepción. Yo puedo poner el input mismatch exception, pero bueno, todavía no estamos acostumbrados a usarlo. Yo voy a usar el exception. ¿Está? El padre de todos. Le pongo E y si hay algún error, se captura y E toma toda la información del error. ¿Está? Entonces, yo puedo decir, bueno, se produzca un error.
se produjo un error, pongo 2 puntos, y si quiero información del error, fíjense que me sale el getMessage, el toString. Bueno, vamos a usar el toString. Todo esto lo voy a explicar a partir de... Les va a ir quedando más claro a partir de que veamos métodos, objetos y todo eso. Bueno, ahora fíjense si funciona. 3 líneas de código hicimos. No más. Entonces pongo la factura, como les dije recién, pongo P. ¿Y qué pasa? Se atrapó el error, pero quedó en un bucle. ¿Está? Quedó en un bucle que me hace todo eso y digo, no, me parece que hay algo mal. Entonces hacemos lo que nos dice acá la diapositiva esa. Hacemos un sc.nextLine para que salte a la siguiente línea, porque si no, volvía a la línea y hacía el mismo error. Muy bien. ¿Y cuál es la variable que me está manejando todo esto que tengo acá? Es la variable OM. Entonces pongo OM igual a 0, punto y coma. A ver ahora. Acá tengo un error que antes de seguir lo voy a corregir porque muy viernes se produjo un error. Bueno. Cierro. Y lo ejecuto de vuelta. Venimos acá. 1. Ingreso el número de factura. Me equivoqué. Puse P. Y me dice, se produjo un error de este tipo porque usé el ec.string, toString. Y me da la opción para decir, bueno, ingrese de vuelta la opción que quiere hacer. Bueno, un alta. El número de factura 10. ¿Vieron qué fácil? ¿O no? Profe, Sí. y se puede poner, en vez de que, obviamente que para leer para que lo lea el programador, pero se puede poner solo que diga se produjo un error y solamente te ponga otra vez el menú, o siempre te va a aparecer el error así dice, y la opción esa. No, porque no, eso se puede. Lo que pasa es que yo lo concatené acá, fíjate. Si yo no concateno esto, si yo se lo saco, no sale. ¿Se entiende? Ah, sí, ok. Entonces, vos venís, ingresas el número de lo que querés hacer, ingresas el número de factura, le erraste y te dice se produjo un error. ¿Está? Lo que pasa es que esto es muy general. Esto es para que ustedes ya vayan rompiendo el hielo de lo que es el manejo de excepciones. No solo en Java se manejan las excepciones. El try-catch está en todo lenguaje de programación. El try-catch es la sintaxis y los comandos elegidos para manejar excepciones en todos los lenguajes de programación. Y se manejan casi todos de la misma manera. Entonces nosotros acá ya por lo menos no se nos corta Por ejemplo, vamos con otro error. Yo pongo, ¿qué quiere hacer? Ingresar un alta de factura y pongo 20,5. ¿Lo tomó? Parece que sí. No, se produjo un error. ¿Está? ¿Por qué? Porque le pasé un doble a un entero. ¿Estamos? Entonces, fíjense cómo manejo. Yo le paso a un número de factura todo eso. Aprieto Enter y se produjo un error. ¿Está? Obviamente que yo tendría que ser más explícito
en el mensaje decir, usted tiene que ingresar un valor entero. Eso estaría y quedaría de 10, ¿está? Veamos si agregamos las facturas con los artículos, el monto. Vamos a agregar más de 4 facturas. A ver si me atrapa el error. En la quinta opción que yo ingrese, me tiene que decir en cuánto vamos. ¿Cuántas agregamos? Agregamos 2. Y la 20. Vamos con la 20. Ahora hay 3. Y hasta ahora no nos ha dado error. Vamos con la factura 40. Bueno, y ahora que ya tenemos toda la matriz armada, fíjense, ¿está? Supuestamente antes nos daba un error, no sé si ahora lo capturará el error o no, pero supuestamente si agregamos otra factura, la 80, no. Ahí está, se produjo un error, ¿está? Cuando nos pidió todos los datos, me dice, si no hubiésemos tenido el try catch, se acuerda que me daba índice fuera de rango. Entonces acá lo controlamos. O sea que con algo tan genérico, con 3 líneas de código, nosotros ya controlamos los errores en muchas instrucciones definidas acá, en todas estas instrucciones que tenemos acá. Entonces, ¿con qué? Con el bloque try, que empieza acá, se cierra con llave al final donde nosotros lo querramos, en este caso, después del menú, ahí, y ahí nomás empieza catch. Y con algo muy, pero muy genérico, que es el objeto exception, yo lo estoy controlando y mi sistema, mi proyecto queda muchísimo más prolijo. ¿Está? ¿Se entendió o no se entendió? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Todavía sí. Bueno, Así es, sí, sí. gracias. Bueno, eso es exception. Ya quedó. Estamos usando el catch. Después ustedes, si quieren, pueden cambiar el manejo de error por algo más particular para saber si fue un número entero, si fue un index fuera de lugar, si fue una división por 0. Pero bueno, por ahora yo les mostré que este objeto toma todo lo que pasa ahí y lo maneja. Fíjense que esto puede llegar a ser importante porque si no va a caer en un bucle y siempre va a dar error, 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 porque vuelve a la línea y de vuelta vuelve a caer, se produjo un error. Muy bien. Profe, Sí, si es, o sea, hay que encerrar todo el código en un try catch, o si es para un string, o para un entero, o para un booleano, se hacen varios try catch. exacto. Sí, vos podés seguir haciendo acá. Después que cerraste acá podés poner el input mismatch exception, que me daba error a mí, por eso no lo puse. Que lo quise usar y bueno, tengo que ver por qué. Y vos después ahí acá podés poner otro catch. Ahí en el primero manejó
entrada de datos que no son del mismo tipo. Y acá podés poner el general, por ejemplo. ¿Está? Entonces acá podés poner este que está acá. Acá le decís, se produjo un error. Acá le podés decir, los datos ingresados son incorrectos. O tienen que ser ingresados, tienen que ser enteros. Porque estás manejando el entero ahí. ¿Está? Entonces, esto lo podés hacer y podés hacer otro más acá abajo y otro y otro y otro. Y podés cada error manejarlo sin ningún problema. Nosotros vamos a quedarnos con el genérico, la exception, y vamos a utilizar ese. Bueno, esto con respecto a lo que es excepciones. La segunda parte de esta clase vamos a ver lo que son métodos. ¿Tá? En lo que es Java hay muchos tipos de método. El método más importante es este método que estoy mostrándolo yo ahí en la figura, en la diapositiva, el método main, que cuando ustedes ven que tiene la palabra reservada void, significa que no devuelve ningún valor. ¿Tá? Pero bueno, nosotros vamos a ver el concepto de métodos, los distintos tipos de métodos que hay en Java. Vamos a empezar a introducirnos en métodos para, vuelvo a repetir, el lunes empezar con programación orientada a objetos y que ahí sí tenemos que saber cómo se manejan los métodos. ¿Y qué pasa? Cuando estamos desarrollando nuestro código del proyecto que sea, vamos a empezar a escribir mucho código y más código y más código y el código se nos hace muy grande y ya empezamos a decir, bueno, esto lo programé en algún lado, lo voy a buscar, lo copio y lo pego en esto y ya lo tengo de vuelta acá y me anda perfecto. Y así empiezo a repetir código. ¿Tá? Como hicimos nosotros con el menú, que lo tenemos en dos opciones en este proyecto de facturación. Entonces, cada vez que necesitemos algo, ¿tá? Lo vamos a copiar y lo vamos a pegar. ¿Tá? Luego, obviamente, Profe, Sí. sería como hacer una biblioteca, ¿no? Sí, las bibliotecas se hacen con objetos, así que vamos a tener que... y los métodos están dentro de los objetos. Pero yo quiero introducirlo a los métodos para que ustedes sepan primero qué es un método, que lo estamos utilizando ahora y que lo vamos a utilizar, y después vamos a crear objetos y los vamos a poner dentro de alguna biblioteca. La idea es que ustedes, como les dije en la clase pasada, yo tengo mi menú que se repite, yo voy, lo copio, lo pego. Está bien, queda hermoso. Necesito otra vez el menú, voy, lo copio, lo pego. Ya lo tengo 3 veces el menú en 3 lugares distintos. Lo necesito otra vez, voy, lo copio, lo pego. Ya lo tengo 4 veces. Y cuando yo quiero hacer un cambio en el menú y que se me refleje en todos los otros partes que usé el menú, voy a tener que empezar a buscar en todos los lugares que programé el menú para corregir o hacer alguna actualización de ese menú. Entonces, no es correcto copiar y pegar. Copiar y pegar y copiar y pegar. Lo que sí es correcto es crear métodos. Un método que diga mostrar menú un método que diga mostrar menú, ¿tá? Y ese método, ¿qué es lo que es? Y bueno, un bloque de código que va a estar dentro de un método y que va a realizar una tarea específica. ¿Tá? Entonces se va a modularizar el código y va a ser más fácil de entenderlo y de mantenerlo más que nada, que es lo que yo les digo. Si ustedes tienen copias del menú por todo el proyecto y el proyecto es grande,
cuando quieran cambiar una opción del menú, van a tener que ir a todos los lugares que tienen copia. En cambio, si tienen un método, van al método, lo tienen una sola vez, entonces tienen que hacer el mantenimiento una sola vez. Esa es la idea de método. Por lo general, los métodos tienen los siguientes elementos: nombre, parámetros, cuerpo, valor de retorno. Hay métodos que retornan valores, hay otros que no retornan valores. En el caso de Java, cuando tiene la palabra reservada void, no retorna valores, lo vamos a ver. Siempre el método va a tener un nombre que va a identificar la tarea que está realizando el bloque de código. Los métodos pueden recibir parámetros desde afuera. Es decir, yo estoy calculando el cuadrado de un número, hago el método, pero voy a recibir desde afuera un valor entero o doble, sí o sí, para poder calcular el cuadrado de ese número. Bueno, después viene el cuerpo del método, que contiene el código que realiza la tarea, y siempre va a haber un valor de retorno, si no está la palabra reservada void. Y ese valor de retorno devuelve un valor. O sea, el método tomó los parámetros, ejecutó el proceso o ese bloque de código y luego tiene que retornar un valor. ¿Está? El valor por lo general que se retorna es del mismo tipo que es del método. Ya lo vamos a ver. Bueno. Hay distintos tipos o ejemplos utilizados en Java que venimos utilizando nosotros, ¿tá? Que son métodos, pero ya programados, ya definidos y ya están en alguna librería. Por ejemplo, este método, println, ¿qué es lo que hacía este método? Y bueno, mostraba por consola una string y además generaba un enter o un salto de línea. Este método, el nextIn, cortaba el proceso, le pedía al usuario que ingrese un valor y ese valor era del tipo entero. Y se lo pasaba a una variable, es un método también. ¿Está? Este método no recibe parámetro, el método de arriba, el println sí. Y este también es un método, el len, que es un método del array que yo creé, que ya está por defecto, y me devuelve la cantidad de posiciones que tiene el array, o el array. ¿Está? Todos estos métodos están definidos dentro de Java, y están para utilizarse, y están dentro de alguna librería, de una API, y bueno, lo podemos utilizar. Ahora vamos a ver algunos conceptos más de método, y después vamos a crear los nuestros, ¿no? Bueno, para definir un método en Java, utilizamos la siguiente sintaxis. El tipo de retorno, es decir, entero, doble, booleano, tipo de retorno, tipo de dato que va a retornar. El nombre del método y entre paréntesis, separado por coma, la lista de parámetros que va a recibir el método. Siempre esta lista de parámetros son valores que pueden ser enteros, o numéricos, o de string, o booleanos, o arrays, que vienen desde afuera. Entonces lo toma, después viene el cuerpo del método, produce algo, ejecuta algo, y retorna de acuerdo a una variable que tiene que ser el mismo tipo del método. Entonces acá está un poquito más detallado, para que después lo lean. ¿Está? Y lo que me voy a hacer hincapié es en el return, o return. Se utiliza para devolver un valor, y ese valor dijimos que tiene que ser el mismo tipo del método. ¿Está? Entonces la palabra clave return se utiliza para devolver un valor. Algunos aspectos que hay que tener para el return. La palabra clave return, que va dentro del bloque de código, siempre va seguida de una expresión, por lo general es una variable, y esa variable nos va a decir qué valor de retorno tiene. ¿Está?
como dice acá, puede ser compleja o puede ser simplemente una variable de tipo primitivo, es decir, un entero, un booleano, un doble, o una constante. El tipo de valor de retorno, o sea, de esa variable, debe coincidir con el tipo devuelto, es decir, la variable debe coincidir con lo que nosotros declaramos al método. ¿Está? Por ejemplo, se los muestro acá para no ir muy lejos. Yo declaro un método del tipo entero y la variable tiene que ser del tipo entero, la que está en el retorno. Fíjense que este método lo que hace es tomar dos valores, sumarlo, obviamente por eso se llama sumar, y lo devuelve, lo pone en una variable y lo devuelve con el retorno. Siempre recuerden que es mejor pasar lo que estoy ejecutando a una variable, es más prolijo, y después retornar con la variable que haber puesto acá a más b, porque lo podrían haber puesto entre paréntesis a más b y listo. Retornaba un valor. ¿Qué más? Si el método no devuelve nada, usamos void. ¿Está? La instrucción return por lo general nunca se usa en un void. Aunque sea opcional, no se usa, porque no devuelve nada. Un método puede devolver un tipo primitivo, un array, una string, un objeto. O sea, yo puedo devolver de mi método muchas. Tengo muchas opciones para el retorno. ¿Está? Siempre contemplando el primer mandamiento, que es que tiene que ser el mismo tipo, ¿no? La instrucción return puede aparecer en cualquier lugar dentro del método, del bloque de código. Una vez que se ejecuta la instrucción return, se termina el bloque de código, ¿está? Y es como si fuese la llave final. También se puede terminar cuando llega la llave final, pero por lo general, como vimos en la diapositiva anterior, en esta, nunca llega la llave final porque tiene el return ahí. Estas son todas cositas que ustedes después las leen y... La ejecución de un método termina, bueno, cuando llega la llave final o el return, ¿está? Llave final o return. En este caso, como se ejecuta primero el return, no llega a la llave final. Decimos entonces, vuelvo a repetir, que en cualquier parte del bloque de código puede estar el return y una vez que se ejecutó el return sale del método. Algunos de los pasos para implementar los métodos, describir lo que el método debe hacer, determinar las entradas del método, es decir, los parámetros, determinar los tipos de datos de las entradas, de los parámetros que va a recibir, qué tipo de datos, si va a ser un entero, un booleano, etc. Determinar lo que debe devolver el método y el tipo de valor devuelto, siempre hay que tener en cuenta eso. Escribir las instrucciones que forman el cuerpo del método y probar el método con distintos casos de prueba que por lo general no lo hacemos. Sí lo hacemos, pero es bueno probar el método primero por separado que después incluirlo desde alguna llamada, ¿no? Bueno, todo muy bien con los métodos, ¿está? Entonces acá tenemos el método principal y acá está lo que quería mostrarles, llamada al método. Un método se puede llamar de esa forma. El método se llama sumar, recibe como parámetro dos números, ¿está? Que tienen que ser enteros. Fíjense que acá está sumar. Esos parámetros son enteros. Y el método se ejecuta, suma esos dos números y retorna un valor. Ese valor C lo va a tomar una variable, que en este caso, resultado, es una variable que está definida acá. Acá está número 1, número 2 y resultado. Entonces esta es la forma simple de ejecutar, crear un método, llamarlo y pasarle lo que devuelve a una variable. Siempre tengan en cuenta que si el método devuelve un entero, como en este caso, la variable tiene que ser que recibe el valor, tiene que ser entera, no va a ser booleana. ¿Está? Siempre tengan en cuenta que los valores que le pasan a los parámetros, fíjense que va separado por coma, tienen que ser el mismo tipo que se declararon en el método. Entonces, esto es
una codificación muy simple, pero muy explícita. Tengo el método principal, el usuario introduce el primer número, el usuario introduce el segundo número, se llama al método sumar, se suman los dos números en el método y se retorna el resultado. ¿Quién toma el resultado? La variable resultado. ¿Y dónde lo muestra? La suma es lo que muestra el resultado. ¿Está? Nosotros, nuestro código que venimos haciendo de facturación, vamos a tratar de mejorarlo un poco, vamos a crear métodos, porque la forma, cuando empezamos a crear métodos, estamos modularizando y estamos haciendo que nuestro código sea mucho mejor, mucho más óptimo. ¿Se entendió esto? Este código que tengo acá, ¿cómo es? Sí, profe. Muy bien. Le hago una consulta. Sí, No quiero ser molesto con las preguntas. Pero, por ejemplo, a ver si para saber si lo entendí. En donde dice punto next int, está ejecutando ahí un bloque de código como si fuera en segundo plano con un return, que retornaría lo que entra por teclado. acá. Sí, Eso es un método también, pero es claro, un método de la clase scanner. que ya está programado, eso ya tiene un código, un bloque de código dentro, digamos. Exacto, Y tiene un return también adentro. exacto. Ah, ok, ok. Ese return se lo pasa a número 2. Claro, claro, claro. Eso Exacto. querés saber. Lo que pasa es que esto está todo implícito, todo adentro está de esto. No lo vemos, si querés lo podemos, en Java vos lo podés ir y buscar y ver cómo está desarrollado el método, ¿no? Pero ya no nos interesa, porque esto está optimizado, está full y no hay que cambiarle nada. No lo vas a poder cambiar tampoco, pero bueno, puedes ver más o menos cómo es la sintaxis. O sea, que esto mismo que hace la clase scanner, que es un método, no es lo mismo, pero hemos creado un método nosotros. Y lo llamamos, generamos la suma, el método se llama sumar, ¿no? Y le pasamos el return o el valor de la suma a resultado. Bueno, acá tenemos más o menos un poquito más detallado lo que es el método. Tiene un modificador de acceso, que ya lo vamos a ver. Los modificadores de acceso indican si son públicos, si son private y algunas otras opciones más. O sea, yo puedo generar un método privado que no se vea para fuera de otra clase. Puedo crear un método público. Bueno, el tipo de retorno ya lo vimos, o sea, puede ser un entero, un booleano, lo que sea. El nombre del método, en este caso está viendo cuál es el máximo entre x e y. Si x es mayor a y, retorna x como máximo, y si no, y como máximo. La lista de parámetros, siempre separadas por coma. Yo puedo tener n cantidad de parámetros acá, pero después cuando llame al método voy a tener que respetar esa n cantidad de parámetros. Le voy a tener que pasar tantos parámetros como me pide el método. Bueno, y el cuerpo del método. Bueno, acá también un poco lo mismo. ¿Está? El objeto este, que está en verde, bueno, depende de dónde llamemos el método. Ya lo vamos a ver a eso. A veces con el nombre del método, si estoy en la misma clase, suficiente porque ya lo reconoce. Si el método no está en la misma clase, le voy a tener que poner el nombre de la clase adelante. Fíjense que ya les empiezo a hablar de clase, aunque ya hemos hablado, pero todo esto tiene que ver con la programación orientada a objetos. Bueno, ¿qué hay que tener en cuenta cuando trabajamos con métodos? No podemos escribir métodos fuera de una clase. O sea, siempre están adentro de una clase. Si nosotros venimos acá, no puedo escribir un método, ¿está? Fuera, acá, no lo puedo escribir. Tengo que escribirlo dentro de la clase. Esto es un método. Public static main es un método.
No puedo escribir ahí afuera el método, no lo puedo hacer. Tiene que ser dentro de la clase con la cual estoy trabajando. ¿Cómo se llama mi clase? Facturas ABM. El único método con el que hice todo fue esto, que fíjense que acá me dice que tiene 217 líneas, ¿está? Pero yo puedo crear métodos acá. ¿Estamos? Puedo crear métodos públicos o privados, como les dije recién, del tipo entero, que siga sumar, y puedo tener el retorno. ¿Está? Retorno una variable, que no la declare. Bueno, eso lo puedo hacer sin ningún problema. Ya lo vamos a hacer enseguida. No podemos escribir métodos dentro de otro método. ¿Está? O sea, no hay forma. Fíjense que yo ahí escribí fuera del main. Todo programa Java tiene un método llamado main. Es el método con el cual se inicializan los proyectos. ¿Está? Es el punto de entrada para cuando se empieza un proyecto, se ejecuta un programa. ¿Estamos? Nosotros hemos estado programando todo dentro del main porque no sabíamos todo este tipo de características del método main. Ahora que lo sabemos, ya tenemos que empezar a sacar código del método main y dejarlo justo y necesario para que ese código justo y necesario empiece eh, a disparar nuevos códigos, llamando a nuevos métodos. ¿Está? Un método tiene un único punto de entrada o de inicio, que es la llave de inicio, ya lo sabemos. ¿Está? La ejecución de un método termina cuando se llega a la llave final o cuando se ejecuta la instrucción return, que lo vimos recién. La instrucción return puede aparecer en cualquier lugar dentro del método, no tiene que estar necesariamente al final. Una vez que se ejecuta el return, se sale del método, se vuelve al bloque de código desde donde se llamó el método. Cuando un método finaliza, bueno, la ejecución, lo que acabo de decir, el programa continúa a partir del punto donde se produjo la llamada del método. Desde dentro de un método podemos invocar a otro método, no hay problema con eso. ¿Está? Podemos invocar todas las veces que querramos a otro método. Entonces, como método decimos que es como una caja negra para algunos, para nosotros desarrolladores no, porque lo desarrollamos nosotros. Tiene una entrada y tienen una salida, donde van a pedir un parámetro, ¿tá? Se ejecuta un proceso y se devuelve un valor. Por lo general, un valor de tipo de dato primitivo. Acá tenemos otro ejemplo más. Tenemos el pseudocódigo. Creamos el método. Es un entero, que es calcular el cuadrado o el cuadrado de square. ¿Tá? Recibe un parámetro, el cuadrado de un número. Esto está mal. X por X está mal. Creamos una variable. Le ponemos var cuadrado, le ponemos X por X y se lo pasamos a la variable al return. Bueno, acá más información que ya vimos. Acá algunas recomendaciones que después las ven para poder definir bien el nombre de lo que es el método. Bueno, y acá, esto después lo ven, porque si no se nos va a hacer tarde, es un poco más, traté de explicar en esta diapositiva cómo es el manejo de variables, ¿no? Bueno, cómo es el ámbito de variables, que lo vamos a ver la semana que viene con los modificadores de acceso. Bueno, la idea era llegar a esto antes que termine la clase de hoy, viernes, y trabajar con nuestro código, que andaba súper bien y ahora le controlamos los errores, todo. Pero fíjense que, por ejemplo, tiene esto. ¿Está? Tiene el menú ahí y tiene el menú acá. ¿Está?
Entonces la idea es decir, bueno, vamos a crear un método. Voy a copiar a esto porque no voy a escribir todo eso de vuelta. Vamos a definir un método, ¿tá? Que se llame imprimir menú, ¿tá? Entonces yo le pongo imprimir menú. Después veremos si recibe algún parámetro. Va a retornar algo, parece, ¿tá? ¿Qué va a retornar? Y bueno, va a retornar un entero, dijimos, entonces vamos a crear una variable entera que se va a llamar retorno, por ejemplo. Fíjense esto, yo le puedo llamar OM también. Este OM, que va a ser la variable que va a tomar el valor del menú, no tiene nada que ver, y esto tiene que ver con un ámbito de una variable. Esta variable OM no tiene nada que ver con este OM que está acá dentro de este método, ¿tá? Así que, para que vayan sabiendo. Y entonces yo pego acá. ¿Y cuál es el problemita que tengo? Que esta variable no está declarada en este ámbito. Está declarada en el método main. Y al estar declarada dentro del main, se puede utilizar dentro del método main. Ahora, ¿cómo hago yo para compartirlas en varios métodos a esta variable que se creó con una instancia del escáner? Y bueno, la saco del método main y la pongo en la clase. ¿Tá? Y ahora, esa variable sc se comparte en todos los métodos. Fíjense que ya no me da error. Y si hiciese otro método más, también puedo usarla esa variable sin ningún problema. Y bueno, ya tengo un método, o sea que, fíjense, borramos esto y pongo imprimir menú. Punto y coma. ¿Qué pasa con imprimir menú? Va a devolver un valor y ese valor era entero. ¿Y quién tomaba ese valor? Y bueno, se lo vamos a pasar a OM. ¿Por qué me da error? Porque el método no es estático. Después vamos a ver también lo que es crear métodos estáticos. Le vamos a poner static. Vamos a ver el concepto de métodos estáticos. ¿Qué me dice ahora? Tampoco la variable es estática. Bueno, vamos a poner la estática. No, vamos a hacer el método que sea el método ya estático. Bueno, después vamos a ver el concepto de estático y lo que es cuando veamos public, private, static y todo eso. Bueno, fíjense que poniendo la palabra static, si yo la borro, ustedes ven, dice no static variable, sc. Entonces voy y le pongo static y por ahora se soluciona el problema, ¿no? Entonces ya no tengo errores. Voy acá y llame a imprimir menú. Supuestamente ahí me tiene que aparecer el menú. ¿Y qué pasa con eso? Y bueno, hago un control C y el menú que estaba por acá lo reemplazo por imprimir menú. Muy bien. Entonces, a lo que iba recién, si yo tuviese
20 veces esta línea de código imprimir menú, a mí no me interesa, porque yo tengo un método solamente que llama esa línea de código que se llama imprimir menú, y si en el día de mañana quiero hacer un cambio porque digo, bueno, ahora tengo la opción 9 que va a ser salir del sistema, o la opción sí, la opción 9, si bien hay que hacer otros cambios, pero bueno, podemos poner salir del sistema sin aviso, por ponerle algo. Entonces a lo que voy es que yo hago el cambio acá en el método y como está centralizado todo en este método, no tengo que andar buscando por dónde tengo el menú. ¿Se entiende esta parte de centralización o modularización de lo que es el código? ¿Está? Bueno, ahora lo que vamos a hacer es ejecutarlo y vemos si anda. Vemos si anda. Y apareció el menú. Ponemos 1, alta, ingresamos la factura, todo, la cantidad, y apareció de vuelta el menú. O sea que está funcionando. Pongo 4, me muestra la matriz con la factura, o sea que tengo el menú funcionando. ¿Qué es lo que decía yo recién? Y bueno, hacemos una opción 9, que no la vamos a utilizar, pero es para que vean cómo con el solo hecho de cambiar en el método, ya me va a salir la opción 9, que la tengo ahí. Si hubiese querido agregar una opción 9, como estaba programado anteriormente, lo hubiese tenido que hacer 2 veces. Y si tenía 3, 3 veces. Y si tenía 4, 4 veces. Y así sucesivamente. Bueno. Y ya que me gustó esto de tener métodos, voy a decir, bueno, veamos la opción 5, que me sacaba el total vendido, y hagamos un método que se llame total vendido. Y ya no tenemos todo este código, sino lo tenemos bien organizadito en un método. Ese método, le vamos a decir que es static. El total vendido va a ser un entero y va a ser total vendido. ¿Ah? ¿Va a recibir parámetros? Sí, va a recibir parámetros. ¿Va a retornar algo? Sí, va a retornar algo. Una variable. Que esa variable es del tipo entera. Bueno, total vendido lo que hace, según lo que tenemos acá en el 5, es recorrer la matriz. O sea que yo le tengo que pasar o pedir en el método como parámetro una matriz bidimensional. Sí, obviamente una matriz bidimensional. ¿Está? Entonces, ¿para qué? Para que recorra y haga el cálculo del total vendido. Entonces, ¿qué hacemos? Le hago un control X, lo saco de ahí, lo pongo acá, y me va a dar error por todos lados porque no tengo variables definidas dentro de ese método. Entonces, primero lo que hago es definir una matriz que se va a llamar igual como parámetro. Listo, ya se me fue el error de factura, factura, factura. ¿Ah? Muy bien. ¿Qué hago? Y bueno, tendré que declarar variables. Integer var precio, coma, can facturada. ¿Qué más? Coma, total. Punto y coma. Y ya se me fueron los errores. O sea que pido como parámetro un array, lo recorro al array como veníamos haciendo normalmente,
Yo este parámetro que tengo acá, yo le podría haber puesto la letra A o F de factura. Fíjense que me empieza a dar error por todos lados. Entonces yo después tengo que utilizar ese parámetro que yo defino arriba. ¿Está? El parámetro no es una variable, pero trabaja como una variable. Sería un parámetro que viene acá. Y lo que devuelve es el total, que es el acumulador que yo estaba manejando. ¿Está? ¿Qué me dice acá? Que el total seguro que no está inicializado. Entonces total igual a 0. Y se acabó el problema. Tengo total vendido. O sea que me voy acá y digo, el total, o sea, estoy usando la variable total, que la inicialicé en 0. Estoy diciendo, es igual a total vendido. Y entre paréntesis le tengo que pasar un parámetro. Acá me dice. ¿Está? Me requiere un entero, es decir, un array de 2 dimensiones. ¿Y cuál es mi array de 2 dimensiones? Y el que estoy utilizando. A factura con 2 dimensiones. ¿Está? Muy bien. ¿Qué más me falta? Leemos el error. ¿Qué me está pidiendo a factura? Que le pase las posiciones. ¿Está? Entonces, acá le tengo que pasar, a ver, déjeme. Acá le tengo que pasar 4 y 4. ¿Está? Bueno, muy viernes hoy. Lo vemos en gestión factura que está hecho. No vamos a andar. Me parece, si no me recuerdo, que estaba hecho acá. No, está hecho, sí, está hecho. Bueno, acá me equivoqué yo, perdón, pero lo tenía que ver. Es solamente el nombre de el array. Listo. Ya pasamos el array y digo total vendido. ¿Se entendió esta parte? Yo, vamos para arriba. Acabo de crear otro método más. Es estático este, ya vamos a ver por qué. Ese método recibe un array bidimensional. Declaré variables, recorro el array, hice un acumulador y lo retorno al acumulador, que es del tipo entero. Y eso me sirve a mí para tener la parte de total vendido, todo centralizado, y el día que yo quiera cambiar algo, lo puedo hacer sin ningún problema. Veamos si funciona. El total vendido. Cargamos 2 facturitas. ¿Vamos bien con el método o no? Sí, profe. Uno solo de 48. Ah, bueno. Sí, profe, Cargamos está medio verde todavía en la cabeza, pero está. Ah, bueno. Va queriendo, profe. Apurémonos, ¿eh? Porque vamos a terminar el curso. Voy a dar de baja porque por charlar metí cualquier cosa. ¿Cuál metí? La 10. Pero esto ya funciona una barbaridad. Lo que hice yo. Bueno, ingresamos la factura, ingresamos el tipo de producto, ingresamos la cantidad de litros, ingresamos o pedimos un alta de una factura, ingresamos otra factura, ingresamos el tipo de producto. Y ya tenemos 2 facturas, supuestamente, en la matriz. Está bien. Y vemos... Profe,
Sí, Entonces sería el método es como una especie de, ¿cómo se dice? ¿Cómo se dice? modular. ¿Cómo sería cuando achicar las repeticiones? Sería nada más. Sí, Sería todo modularizar, modularizar se llama. claro, perdón, modularizar las repeticiones en todo el programa. O centralizar un proceso. Claro, como el menú y como estamos haciendo ahora lo que es las cuentas. Exacto. El total de litros vendidos, creo que hicimos. ¿Cuál hicimos? No, el total vendido, El total vendido. que es el 5. Cierto que agregué un. El 6, ¿Eh? no es No, el 6. no, este hicimos. Ah, Este ok. acumulador. Bueno, el total facturado es 879. Listo, anduvo con el método. ¿Está? Ah, ya me lo había dado acá. Entonces multiplicó esto por esto, más esto por esto, acumuló y me da 879. Veamos si ingreso otra factura eh, con 10. Agarro el 5, que es el total facturado, y me da 899. ¿Está? ¿Y por qué? Porque ¿dónde está? 879, veamos la matriz que tengo, son 10 por 2, creo que. 10 por 2, por eso nos da. O sea que está funcionando. Vamos todavía. Ya tenemos el método total vendido y ya hemos sacado muchas líneas con el imprimir menú y hemos sacado algunas otras líneas con el total vendido, que es esta opción de acá. Muy bien. Ahora veamos este. Cantidad de litros vendidos. O sea, me llevo el for, control X, y voy y lo creo. Hago un método que me va a devolver la cantidad de litros vendidos. Can litros vendidos. Entre paréntesis, dijimos que iba a recibir una array de 2 dimensiones. ¿Está? Va a retornar una variable. Vamos a ver qué retorna. Y pegamos. ¿Está? Esto se llama AF, para no confundirlos. Vamos a usar las mismas variables. ¿Está? Var precio, acá no la necesito. Acá tengo el total. Voy a retornar el total. ¿Qué es lo que me hacía este método? Recorría el array y en la columna de litros me lo iba acumulando. ¿Está? Muy bien, ahora lo llamo desde acá. Y digo que total es esta variable que está acá, ¿no? Es igual a control B, entre paréntesis le paso el array. Listo. Eso va a funcionar, pero créanme que va a funcionar. Ahora vamos por el 7, que es factura con mayor monto. Hacemos esto, lo cortamos y creamos el último. Static, un entero, factura con mayor monto. Entre paréntesis dijimos que vamos a recibir un entero, que es un array. Retorna el famoso total. No, acá retornaba otra cosa. Hacemos un return con una variable, ya vamos a ver que retorna. Y acá ya cambiaba un poco, porque retornaba ¿qué? Un índice. ¿Está?
Pero ese índice, lo que nosotros hacemos es traer todo lo que tengo acá y listo. Esto le hago control X y lo pongo acá. ¿Tá? Acá va a retornar algo. Ese algo, ya vamos a ver para qué lo usamos. Ah, no, va a retornar el índice. Esperen que esto se... Acá va a haber un entero que es var precio. ¿Lo tengo var precio? Sí. Coma. Va a haber un can facturada. Coma. Va a haber un total. Muy bien. Va a haber un max. Y va a haber un var índice. Muy bien. Esto es AF, AF, AF. Y can facturada lo puse sin una N. Listo. Bueno, y acá va a devolver el índice. Var índice, que no está inicializado, dice. Bueno, fíjense que cada vez que retorno lo tengo que inicializar. Bueno, me faltó el max. El max es de un entero también. Ah, pero está acá. También hay que inicializarla. Bueno, venimos acá. Era en factura con mayor monto. Uy, lo perdí todo lo otro. Eh, 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 eh. Bueno, acá perdí lo que tenía con var índice. OM7. Bueno, acá llamo y digo que var índice, porque tenemos una variable que es var índice, va a ser igual a factura con mayor monto, control C, lo copio para no errarle, y entre paréntesis le paso el array como parámetro que me pide. Bueno, de acá lo borré y si hago control Z no voy a poder. Entonces, bueno, me va el factura mayor, dos puntos, a factura, var índice. Bueno, esto ya lo hicimos la clase pasada o la otra. Y muestro la de mayor valor. Entonces, fíjense cómo fuimos minimizando el código y fuimos organizándolo en... Nos falta todavía, ¿no? Para cada opción tendría que haber un método. Entonces, creamos 4 métodos. Imprimir menú, total vendido, cantidad de litros, factura con mayor monto. Veamos si funcionan. Más que nada la factura con mayor monto. Para cada opción del menú yo puedo hacer un método. Puedo hacer un método de alta, un método de baja, un método de modificar sin ningún problema, un método de mostrar factura. Así que... Uy, ya terminamos. Mostramos esto y terminamos. Cargamos 2 facturas por lo menos. Y hacemos... Bueno, tenemos la matriz para que la veamos. Ahí está. Y acá elegimos el 7, que era factura con total mayor. Y me dice, es la factura número 20. Según la matriz, está bien porque es multiplicar eso por eso. Y así también podemos sacar la opción 6, que me da el total de litros vendidos. Y bueno, lo que hemos hecho es definir métodos, crear métodos. Los hemos sacado del método principal, ¿está?
Y podemos seguir sacando. Podemos sacar la opción 1 también. Podemos el alta, podemos sacar la baja. Podemos sacar... Y eso queda muy reducido y lo organizamos todo en lo que es métodos. Bueno, chicos, se hizo bastante tarde. Vamos a repasar esto el lunes, pero más que nada quiero que empecemos con programación orientada a objetos. ¿Alguna preguntita? Que sea rápida. Yo, profe, este programa, el que hicimos ahora, ¿lo va a subir a algún lado? No, yo lo cobro. A ver. Sí, más vale, lo subo todo en el... Mañana lo subo en el aula virtual. Porque yo quise buscar el anterior para hacerlo también, pero no lo encontré. El que Está en estaba el el aula anterior. virtual. ¿Está acá? A ver, hoy en la mañana. Profe, creo que está incompleto el programa. Ah, y bueno, acá está, miren. Yo lo estaba Ejercitación. revisando y me parece que está incompleto. Este. A ver, no me lo abre, me lo abre, no me lo abre, me lo abre, no me lo abre, me lo abrió. ¿Por qué está incompleto? OM igual a 1. Porque faltaba Ah, lo que viene siendo la baja y todo eso. sí, faltó todo eso. Ah, porque le erré entonces, le erré de PDF. Bueno, mañana lo pongo todo. Esa es la tarea. Y es que ustedes ya lo tendrían que haber desarrollado a esto, pero bueno. Mañana pongo todo junto, pongo todo este Dale, código. dale. Dale, profe. Muchas Bueno, gracias, profe. que tengan buen fin de. Saludos a todos, a todas. No, profe. Gracias, buen fin Gracias. de. Profe. Chao, profe, buen fin de. Deseo buen fin de para todos. Repasen porque si no, esto no va, ¿eh? Dale, profe, Chao, hasta profe. luego. Chao a todos, buen fin de.